Cosa Nostra. Historias de la mafia. Un viaje a la mafia americana. Apostaos. Sí, señor. ¿Listos? Dispositivo listo, señor. Tened cuidado. De acuerdo, señor. Procedamos. Llamad a la puerta. Abran, es el FBI. Señor Casey, traemos una orden de arresto. Abra. Es el FBI. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Levántelas. Ponga las manos sobre la nuca y salga muy despacio. Levántelas. Levántelas y no haga el menor movimiento sospechoso. Levántelas. Salga muy despacio. Más arriba. Esas manos más arriba, señor Casey. ¿Me oye? Levante bien arriba esas manos. Vamos, levántelas. ¿Qué le pasa? ¿Sale o no sale? Ya está. Las manos atrás. Vamos. FBI, arriba las manos. Levántelas. pasa aquí? Vamos, levante esas manos. Dios mío. Quiero verlas bien ¿Qué altas. diablos son ustedes? Queda usted arrestado. ¿De qué Queda se me usted acusa? arrestado. Yo no Somos he el hecho FBI. nada. Arriba las manos. Somos del FBI. Vamos, dése la vuelta y échese. Vamos a registrarle. Cálmese, señores. ¡Al suelo! Cálmese. ¿No me ha oído? Bien, ya me he hecho. ¡Contra la puerta! Sí. ¡Vamos, contra la puerta! Sí, ya me he hecho. Así es. Muy bien. Eso es. No se mueva. No mueva ni una ceja, ¿me oye? Ahora sí que estarás quieto. Listo. Buenos días, señor. No haga nada sospechoso. Arriba las manos. ¿Cómo? Vamos, arriba las manos. Levántelas y no haga ningún movimiento sospechoso. No se mueva. Estése quieto. Dese la vuelta. Vamos. Bob. Baje las manos. Póngalas tras la cintura. Y no se mueva. Tiene un arma. Bien, entréguesela a Macpherson. Nos llevamos a este pájaro a comisaría. Vamos, acompáñanos. Registrémosle. A ver qué oculta bajo la ropa interior. ¿Me escucha, Central?
Vamos, camina. Ya le tenemos. Buen trabajo. ¿Qué os pasa? Vamos, entra. Bofia. Sois de la bofia, ¿eh? Sois unos perros. En nuestra sociedad siempre hay gente que quiere realizar actividades ilegales. El crimen organizado, como le llamamos en el FBI, se basa en las normas de la mafia siciliana, tal como empezó hace 300 años en Sicilia. Además de las tríadas chinas que empezaron hace también 300 años en China y el código de honor japonés, que empezó igualmente hace 300 años en Japón. Yo creo que hay individuos así en nuestra sociedad. Gente que prefiere realizar actividades ilegales antes que intentar vivir como un ciudadano normal. Entonces, si hacemos un recorrido histórico, estas gentes solían agruparse por razones étnicas y por intereses comunes, y han sido capaces de perpetuar lo que nosotros denominamos una conspiración criminal continua, en la que ellos están implicados en un modo de vida basado en las actividades ilegales. Y yo creo que hay un cierto tipo de personalidad más partidario de integrarse en organizaciones de tipo criminal que en cualquier otro modo de vida. Y estas personas organizan los grupos criminales a lo largo de todo el mundo. El crimen organizado en los Estados Unidos es muy complicado. Hay de 30 a 40 grupos, unos grandes y otros más pequeños. Esencialmente, cualquier grupo que se implica en actividades delictivas multifacéticas, como la extorsión, el chantaje laboral, las drogas y actividades violentas con ánimo de lucro, y tenga una estructura corporativa o cuasi corporativa, eso es lo que nosotros definimos como crimen organizado. La Cosa Nostra, o la mafia, se ha convertido en el ejemplo estereotipado de ello. En Estados Unidos tenemos otros numerosos grupos organizados. Hoy en día, algunos se están convirtiendo en más poderosos, más violentos e incluso en más ricos que la vieja organización de la Cosa Nostra o mafia. En algún sentido, para los americanos, el fuera de la ley significa la persona independiente, la persona que opera al margen del sistema. Recuerde que algunas de nuestras tradiciones políticas proceden de una revolución. Así que a los americanos les gusta verse a sí mismos como personas independientes. Entonces, aquí siempre hemos sentido una fascinación hacia las armas, lo cual es desafortunado. En América tenemos demasiadas armas. Así que el idealizar a la mafia es casi parte del modelo que seguimos para idealizar al fuera de la ley en Estados Unidos. Hay una vieja tradición americana que se remonta hasta las viejas novelas del oeste. Billy el Niño, Bonnie and Clyde. Uno podría adentrarse así hasta lo más profundo de la psicología americana, y quién sabe lo que encontraría ahí. Hay una mezcla de muchas gentes diferentes que ven las cosas de modos un tanto diferentes. Bonnie and Clyde mantenían descaradamente su rendezvous con sus secuaces cerca de Grapevine, Texas. Mientras esperaban, bebieron whisky, hicieron el amor y practicaron su puntería abatiendo pájaros. Por casualidad, dos oficiales patrulleros del estado vieron a la pareja y decidieron investigar. Se acercaron a Bonnie and Clyde totalmente desconocedores de su identidad. Ante la presencia de los oficiales, los dos proscritos hicieron una demostración de sus habilidades. Asesinaron fríamente a los dos oficiales. Aquel horrible asesinato selló el destino de Bonnie and Clyde. Todos los policías del sudeste se pusieron tan furiosos cuando se supo la noticia que se juramentaron a sí mismos no descansar ni de día ni de noche hasta dar con la pareja de asesinos.
El heroico esfuerzo de los agentes de la ley finalmente pagó su tributo en una vetusta carretera secundaria del estado de Luisiana. Por espacio de 3 días y 3 noches los agentes aguardaron en esta carretera. Bonnie y Clyde estaban listos. Ese es el coche, chicos. Según se iba aproximando el sedán, los hombres se convencieron de que los ocupantes del vehículo no eran otros que Bonnie y Clyde. Son ellos, seguro. Os lo garantizo. Estad listos. Es él, chicos. Cuando llegue a vuestra altura, dadle su merecido. La muerte iba al volante como inevitable retribución final. Aquí están Clyde Barrow y Bonnie Parker, que murieron como habían vivido, bajo las armas. Bonnie está recostada sobre Clyde. Clyde era un gran tirador. Pocos sobrevivieron cuando Clyde hacía el primer disparo. La manía de Clyde Barrow, sus armas, fueron confiscadas al fin por la ley. El gran arsenal de armas podría haber equipado tranquilamente a un pequeño ejército. Contaba no solo con ametralladoras y rifles, sino que también disponía de 1500 cargas de munición. El coche en el que murieron Bonnie y Clyde. Cada uno de estos agujeros fue hecho por balas de acero fabricadas a medida para los oficiales de policía. Tenían tal potencia que atravesaron la puerta del conductor, al propio Clyde, luego a Bonnie y salieron por la puerta del pasajero. Cualquiera de estas balas hubiera bastado para matar a ambos gángsters, pero nadie quiso correr el más mínimo riesgo. Dado que la emboscada se realizó desde el lado de Clyde, su cuerpo se vio atravesado por muchas más balas que el de su compañera Bonnie. Este es el trágico destino de una pareja que había matado a 14 personas y sobrevivido a incontables tiroteos, probándose así que nadie es inmune ante el brazo de la ley. Al entierro de Bonnie solo acudieron sus amigos más íntimos y sus familiares, haciendo un total de unas 150 personas, incluyendo su hermana Billie Mays, que estaba en prisión acusada del asesinato de 2 patrulleros, crimen del cual había sido acusada su hermana Bonnie. Billie Mays estuvo escoltada en el funeral por 2 ayudantes de sheriff y una matrona de la prisión. Los padres de Clyde Barrow, a los que se ve en el fondo, y su hermano, también le dieron su último adiós a la chica que había sido la única amiga de Clyde y que murió a su lado. Estas son las últimas palabras de un poema que Bonnie escribió justo antes de su muerte. Para unos pocos significa pena, para la ley alivio, pero para Bonnie y Clyde significa la muerte. Ningún castigo sería excesivo para estos enemigos públicos. Merecen morir a latigazos, o como sea. El infame gángster Charles Arthur Chico Guapo Floyd no fue idealizado por la prensa como sus contemporáneos. Por el contrario, fue retratado como un frío y brutal asesino, pero en realidad no cometió muchos de los crímenes que se le imputaron. Nació en Oklahoma y trabajó duro en la mísera granja familiar, luchando durante años con un agotador trabajo. Desesperado, Floyd sabía dónde estaba el dinero. Consiguió una pistola y condujo hasta San Luis, donde robó unas nóminas. El 17 de junio de 1933, 5 hombres fueron tiroteados hasta morir en la estación del ferrocarril de Kansas por 3 hombres. Floyd y su nuevo socio Ed McKelly fueron identificados como los asesinos. El día de su muerte, Floyd insistió en que no había tomado parte en la masacre de Kansas. Huyó para Chico Guapo el 22 de octubre de 1934, tratando de escapar al cerco que le habían tendido los agentes del FBI que le abatieron. Mientras estaba tendido, el agente Melvin Purvis le preguntó: ¿Eres tú, Chico Guapo Floyd? Yo soy Charles Arthur Floyd, dijo él y murió. Espero que los federales pongan a los pistoleros entre rejas, que es donde deben estar. John Dillinger fue el clásico atracador de bancos americano. Nació en Indianápolis en 1903 en el seno de una típica familia del medio oeste americano. Su madre murió cuando él tenía 4 años de edad. Tras estar en la Marina, fue enviado injustamente a prisión por un robo de embutidos. Hombre ambicioso y amargado, escaparía pronto de la prisión y su banda pronto realizaría los más arriesgados robos de bancos de toda la historia de América.
En menos de un año, Dillinger atracaría más bancos y robaría más dinero que ningún otro gángster en toda su carrera. El célebre y admirado gángster se las arregló para volver a escapar blandiendo un arma de juguete. Ahora Dillinger tenía a todo un ejército de agentes tras sus pasos. Arrinconado finalmente en el callejón trasero de un cine, Dillinger fue supuestamente alcanzado en la espalda por agentes del FBI. No se presentó ninguna prueba concluyente de que el hombre abatido fuese John Dillinger, y muchos testigos comentarían que el cadáver tenía los ojos muy marrones para ser los del gángster, que eran azules. Solo un puñado de hombres, incluyendo al joven John Edgar Hoover, conocían la verdad, pero a pesar de todo, Dillinger dejó su impronta en la historia. ¿Quién escribe la historia y quién la interpreta? Eso es lo que importa. Así que la historia de la mafia, que aún está por ser escrita en el sentido de ser objetiva desde un punto de vista más global, es vista incluso ahora como la de unos vaqueros urbanos, que es lo que son, en cierto modo. Están radicados en la urbe y son bandidos. Es algo así como si los bandidos de la época de Garibaldi y los Borbones, justo antes y después, los bandidos tenían un cierto halo histórico sobre sus cabezas. Pero vinieron a los Estados Unidos y se aprovecharon de aquello con lo que se podía negociar. ¿Y con qué se podía negociar? Al comienzo teníamos los llamados guetos italianos en Nueva Orleans, en Filadelfia, Nueva York, en Chicago, ciudades industriales que disponían de obreros italianos que no hablaban inglés, pero que se las arreglaban buscando patrones que les dieran trabajo para poder subsistir, como toda primera generación que siempre sobrevive bajo trabajos de siervos. Así que nos encontramos con unos siervos bajo el viejo sistema medieval del sur de Italia, de lo que quedaba de su antiguo régimen. Así que venían a los Estados Unidos y seguían siendo siervos. Hacia 1890 tenemos la segunda oleada de italianos, de lo que ya podemos llamar propiamente italianos, porque Italia se configuró como país hacia 1870. Aquí había italianos desde 1850. Aquí estaba la mayor comunidad de italianos de todos los Estados Unidos, pero eran de Génova, de Roma, y en aquel entonces no se llamaban a sí mismos italianos, eran sicilianos. Fue tras la guerra civil cuando los italianos se vieron empujados a venir aquí y trabajaban por $1 el día. Ese dólar diario en algunos lugares estaba establecido así: $2 para los blancos, $1.50 para los negros y $1 para los dagos. Si me llamas dago, la cosa no va bien. Sé que cuando me llamas dago es que no eres mi amigo. Una población de migrantes. Nosotros somos una nación de migrantes. Recuerde que John Kennedy, nuestro presidente, dijo cuando era joven que nosotros éramos una nación de migrantes. Quizá él estuviera pensando en los irlandeses, pero nuestros italoamericanos son una de la parte más gloriosa de la población. Quiero decir que son realmente maravillosos. Han contribuido a nuestras vidas de un modo fabuloso, pero toda población de migrantes ha traído consigo sus problemas de adaptación. Nadie deja su casa si está a gusto. No habría habido una inmigración italiana o de ninguna otra parte si hubieran estado a gusto en Calabria o en Apulia o en Sicilia o en Nápoles, donde toda la gente vive pobremente. La gente que deja su casa lo hace con rabia y con lágrimas.
y van con su desesperación a otro lugar. Es difícil dejar tu casa. Uno no acude a los muelles de Manhattan o de Filadelfia con un montón de gente esperándole y agitando sus banderas y echándote flores sobre el cuello. Así que dejar tu casa es difícil. Lo que empuja a la gente a que se arriesgue es la desesperación. Pero hay mucha gente que puede estar desesperada, pero que no se arriesga a ahogarse en el mar. ¿Por qué aceptar ese riesgo? Los que lo hicieron fueron los más furiosos, los más decididos, los más frustrados, los mejores criminales. Una cosa que trajo con él es el trabajo duro y la sospecha de la familia. De lo que más sospechaba él era de la autoridad. Por eso fue por lo que dejó Italia. Hay gente que vino aquí, principalmente a Luisiana, desde Sicilia. Y lo hicieron por necesidad económica. No por razones de persecuciones políticas, por razones de tipo político. No vinieron con la idea de quedarse aquí, sino para estar una temporada, encontrar un trabajo, hacer algún dinero y, a ser posible, regresar a sus hogares. Como ya he dicho, todos los italianos del sur son muy insulares. El temor a los extraños, la sospecha, el dialecto, el hecho de que vivieran en zonas montañosas aisladas provocó una inmigración importante. Cuando atraviesas el mar, sobrevives. Te dices a ti mismo, bueno, estoy lejos de donde partí y sigo vivo. Ahora tendré que pasar mis momentos aquí. Así que esta es la tierra de un montón de momentos. Él creyó que después de que Garibaldi unificase Italia, todo el mundo iba a vivir como reyes y reinas, como príncipes y princesas. Pero no ocurrió así y se dijo, me voy a América a encontrar el oro en las calles o en los árboles. Pero claro, todo lo que encontró aquí fue duro trabajo. Tenían que aceptar lo que les ofrecieran, así que atender a la demanda fue lo primero que usó la mafia como fuente de beneficio, como elemento de intercambio. Así pues, la mafia se convirtió en capitalista dentro de esta sociedad capitalista, cubriendo los deseos de los americanos de bienes ilegales. Había una demanda americana de bienes ilegales como las drogas o el alcohol, y existía la ley seca. Una actitud muy americana. No es algo que viniera del reino de las dos Sicilias. El crimen organizado se diferencia del crimen ordinario principalmente porque comercia con bienes o servicios que la gente desea. Por ejemplo, quieren jugar. Durante la ley seca, cuando el crimen organizado se convirtió en un problema serio en este país, deseaban productos alcohólicos y adoptaron actitudes delictivas para conseguirlo. Hoy en día, por ejemplo, desean drogas, el aspecto más peligroso de la actividad del crimen organizado. La prostitución, préstamos, y pagarán cualquier tipo de interés para conseguir dinero en metálico si les es urgente. El conflicto que había por aquel entonces en la ciudad estaba en el trato que tenía hecho Hennessy con los poderes económicos de las orillas del río y la conexión de Hennessy con el vicio. Y el jefe de policía le proporcionaba toda la ayuda que podía a las bandas rivales, los Provinciano por un lado y los Matranga por el otro. No me refiero a bandas en un sentido criminal, sino bandas que operaban en las cercanías del río, que descargaban todo tipo de barcos, y este tipo de robo era muy intenso. La leyenda es que él intentaba establecer una paz entre los Provenzano y los Mastranga. Había un montón de mala sangre y un montón de problemas. Eso está documentado. Ese problema existía. Ahora, que hubiera por medio un jefe de policía o un superintendente, ese era su nombre oficial. Sobre eso tengo serias dudas. Si lo he entendido bien, él quería lograr el mejor trato para sí mismo.
David Hennessy fue nombrado primer superintendente de policía de Nueva Orleans el 13 de marzo de 1889. Poco después, el 15 de octubre de aquel mismo año, sería tiroteado mientras abandonaba una reunión en el ayuntamiento. El tiroteo se produjo frente a una de las calles más famosas de la ciudad, Bourbon Street. Creo que alguien tiroteó a David Hennessy aquella noche del 15 de octubre de 1889, cuando dejaba un restaurante para irse a casa. Y mientras caminaba hacia su casa, no muy lejos de aquí, le dijo a su amigo: «Buenas noches, hasta mañana». Y su amigo oyó un disparo. Entonces este dio la vuelta. Para entonces su jefe yacía en el suelo y le dijo: «Les he dado». Como ya he dicho, Hennessy fue tiroteado. Esto se sospechó por el modo en que se produjo. Le dispararon con arma de cañón limado y vivió para contar la historia. Y por toda la comunidad de Nueva Orleans se extendió la impresión de que los responsables de su asesinato habían sido los italianos. En realidad no sabemos quién mató al jefe de policía. Hasta el día de hoy no hay conocimiento de ello. Se suponía que Hennessy conocía a todos los delincuentes de la ciudad por su nombre propio y supuestamente dijo: «Me han disparado los Dagos». No. Él nunca dijo eso. Tras su muerte, su amigo diría que le había susurrado al oído que habían sido los Dagos. Pero él esperó a que muriera su jefe antes de decir eso. ¿Por qué no lo dijo antes? Pasaría un año antes de que se formara un comité que comenzara a investigar de hecho quién podría haber disparado contra Hennessy. A través de la investigación, el gran jurado acusó a 10 personas como responsables del tiroteo y asesinato de Hennessy y a otras 9 en labores de asesoría. Esta gente fue sometida a juicio en uno de los más sonados que se han producido en la historia de Nueva Orleans. 6 de estos acusados serían encontrados no culpables por el jurado y en los otros 3 el caso fue desestimado por la corte por un defecto de forma. Aquella noche el comité de 50 personas decidió que publicarían un bando para la gente, para que se reunieran el lunes 14 bajo la estatua de barro de Canal Street, y que allí se decidiría que o se quebranta la ley o se debe tomar la justicia por su propia cuenta. Así que había un grupo de vigilantes. Acudieron al lugar con armas y fueron preparados para hacer daño. Tenían las listas, disponían de los nombres y sabían a quiénes tenían que coger. Cogieron a 11 personas e incluso dispararon contra gente que nunca había sido ni enjuiciada. Las personas que habían sido enjuiciadas habían sido encontradas inocentes. Un día, el 16 de marzo de 1889, asaltaron la vieja prisión parroquial y dispararon contra 9 de los sospechosos del asesinato. Les dispararon hasta matarlos en la prisión. A uno le colgaron en la plaza y a otro de una farola del exterior. La gente que hizo esto se refugió entre los de su comunidad y que yo sepa nunca fueron arrestados. Pero este hecho tendría muchas repercusiones. Se rompieron las relaciones diplomáticas entre Italia y Estados Unidos y costó mucho tiempo que las cosas volvieran a la normalidad. Este alzamiento no se produjo por amor a Hennessy, sino por odio a los italianos y al italianismo. Así que lo que se produjo en aquel entonces fueron alzamientos contra la comunidad italiana. Yo no creo que les preocupara tanto el jefe de policía. Circula el mito de que hubo un juicio en el cual la justicia fue subvertida por la mafia, que el gobernador del estado levantó un caso muy poderoso contra estos italianos. De hecho, de los 19 acusados, 11 serían llevados a juicio, y la mafia habría sido capaz de sobornar a los jurados para obtener un juicio viciado en el que no se pudo tomar una decisión y se absolvió a algunos de ellos. Se les encontró no culpables. Esto es lo que se ha dicho durante estos 100 años. Que estos hombres eran culpables y que la justicia fue subvertida por las actividades ilegales de la llamada banda de delincuentes italianos que controlaban el delito en Nueva Orleans, lo cual no es cierto. Yo nunca he usado la palabra mafia. Desde mi perspectiva de nuestro país y de la gente italiana, a la que yo estimo, tiene connotaciones de prejuicio. No tuvo nada que ver con los italianos o con Italia, pero siempre sugiere. Es una palabra simple. En nuestro país siempre hemos tenido esta infección simplista
de que aquí todo es causado por un puñado de extraños, todos ellos italianos, lo cual no es verdad. Otro episodio de la mafia, que ocurrió en Independence, que es la segunda comunidad italiana en importancia de Luisiana, fuera de Nueva Orleans. Básicamente lo que ocurrió en mayo de 1921 fue que 6 hombres de ascendencia italiana planearon atracar un banco en esta comunidad, la segunda en número de italianos tras Nueva Orleans. Algunos de ellos tenían contactos con dicha comunidad y fueron a echar un vistazo al lugar. Entonces, en mayo fueron allí e intentaron atracar el banco, pero no lograron atracarlo. Se metieron en un callejón y salió alguien del callejón creyendo que alguien quería robar pollos en el mismo. Se produjo un tiroteo y aquel hombre fue muerto. Tras ello se organizó una masiva caza del hombre y los 6 italianos fueron capturados. Se les acusó de asesinato en primer grado. Se les encontró culpables y hubo un segundo juicio porque ellos apelaron su caso y se consideró que había habido un error técnico. El segundo juicio arrojó el mismo resultado. Los 6 hombres volvieron a ser condenados y la sentencia fue que fueran ejecutados. Se dijo que esta gente vino desde Chicago y Nueva York en particular, donde la actividad de la mafia era muy fuerte. Y se dijo que aquello había sido una continuación de lo sucedido con Hennessy. Una de las mayores conexiones entre el episodio de Hennessy y este juicio, que vendría a ser conocido como el juicio de los 6 italianos, fue que estos hombres, que fueron condenados a muerte en mayo de 1924 y el gobernador se negó a concederles el indulto, como decía, fue que hubo un movimiento de la gente de a pie para conseguir su perdón, porque decían que aquella iba a ser la primera vez en toda la historia de América que se iba a ejecutar a 6 hombres por un único delito. Y ellos, un montón de gente, no querían que les matasen. El gobernador se negó a indultarles. El gobernador era por aquel entonces John E. Parker. Este hombre, unos 30 años antes, había sido uno de los cabecillas que había dirigido el motín de la prisión en el episodio de Hennessy, donde se lincharon a 11 italianos. En aquella atmósfera hubo una fuerte discriminación racial. Básicamente, el juicio fue controlado por el Ku Klux Klan. El juez, el fiscal del distrito y algunos de los miembros del jurado eran todos miembros del Klan. Y ya se sabe que al Ku Klux Klan no le gustaban ninguno de los emigrantes, fueran estos italianos, católicos o cualquiera que fuera diferente a ellos. En el noroeste, en la misma época, teníamos el caso de Sacco y Vanzetti. Creo que este tuvo lugar hacia 1920 y que fueron ejecutados en 1927. Así que hay paralelismo entre ambos. Creo que era obvio que se iba a establecer una conexión entre ambos casos, aunque es evidente que no la había entre lo que sucedió aquí y lo que sucedió en Boston. La gente argumentó que las razones para ejecutar a Sacco y Vanzetti fueron el anarquismo y el radicalismo asociados al hecho de que eran italianos. Socorre a los perseguidos y a las víctimas porque ellos serán tus mejores amigos. Con estas palabras finalizó Nicolas Sacco una carta que escribió a su hijo Dante, momentos antes de que Sacco y Vanzetti fueran ejecutados en la silla eléctrica en la prisión estatal de Massachusetts el 20 de agosto de 1927. Los 2 emigrantes italianos colaboraban con simpatizantes anarquistas cuando fueron detenidos 7 años antes por un asesinato cometido durante el atraco a un banco en una fábrica de zapatos de Boston, Massachusetts. Después de pasar varios años en prisión perfeccionando su inglés, mientras trataban en vano de demostrar su inocencia, los 2 anarquistas americanos fueron sentenciados a muerte en medio de una gran oleada de protestas de la opinión pública americana. La respuesta del FBI y de la policía a estas protestas fue la represión brutal y los arrestos en masa de la gente que se manifestaba a favor de los condenados. Investigaciones posteriores sobre las transcripciones del juicio demostraron que el único delito del que eran responsables Sacco y Vanzetti era el de ser anarquistas e italianos. La prueba del pudding es que cuando Sacco entró en el tren con su amigo, ambos volvían a casa. Alguien dijo, ahí están los 2 italianos que lo hicieron. Y lo único que les dijeron fue, hola, buenos días. Ellos no sabían de qué les estaban hablando y les asesinaron. ¿No es eso cierto? ¿Dice usted Sacco y Vanzetti? Por supuesto. Lo que le ocurre a 2 o a 2000 es lo mismo. Cuando no entiendes algo, mueves la cabeza a destiempo. ¿Cómo vas a saberlo? No saben si se están riendo de ellos o qué. Intentan ser amistosos y están asustados porque no saben qué es lo que les van a hacer. Tenían miedo en Italia, en Europa. Por eso abandonaron Europa para venir aquí, para criar aquí a sus hijos. Yo creo que es un reflejo de lo que yo denomino demonización.
Nuestro país es muy bueno en demonizar a la gente. Cuando piensas en Noriega de Panamá y cómo le convertimos en subhumano, o en Saddam Hussein de Irak, es una constante repetición. Coges a una persona como Meyer Lansky, que fue un tipo de persona muy violenta, peligrosa y carente de principios, y fue glorificado. En Israel tienen lo que llaman la ley Meyer-Lansky. Y la ley Meyer-Lansky dice que ningún israelí será extraditado a Estados Unidos. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros nos encargamos de nuestros propios problemas, de nuestra propia gente. Pienso igualmente en gente como Bugsy Siegel y en otros como él, que casi son representados como personajes de cómics, como grandes personajes, y a la imagen que proyecta el crimen organizado. Yo no creo que nadie pueda controlar nada hasta que seas capaz de controlar la delincuencia. Así puedes controlar la política, la escuela y demás. Los irlandeses controlaron la delincuencia y luego se metieron en política. Los judíos vinieron aquí de la Europa del Este, controlaron su parcela de delincuencia, aunque ahora no quieran admitirlo, y fueron a por una educación superior. Vinieron los italianos, y una vez crearon su red delictiva, empezaron a controlar la política. Verás, de la violencia surge otra gente que nunca haría uso de la violencia, pero que tú sabes que nunca habrían llegado a nada si no hubiera habido delincuencia antes que ellos. Para la conformidad de la gente que piensa que son inmorales, es muy importante creer que los delincuentes son distintos a ellos. Toda sociedad desea creer que el delito es causado por otros diferentes a su cultura predominante. Bien, en los Estados Unidos hay una cultura que tiene su vehículo de expresión en los medios de comunicación. La presencia de los italianos en los medios de comunicación americanos es prácticamente nula. La presencia de los judíos en este sector es notoriamente alta. Pero no solo es la actividad de la delincuencia organizada de los judíos. La actividad de los chinos de América es muy interesante y es abrumadoramente ignorada. En el año 1900 había más adictos al opio y sus derivados, cuando no había ni 75 millones de habitantes en Estados Unidos, que en 1965, cuando el país ya estaba aterrorizado por la oleada de crímenes y la heroína estaba en franca expansión. Los occidentales eran una banda especializada en realizar asesinatos y lo hacían bajo contrato. Estaban integrados por muchos irlandeses y operaban en el lado oeste de Manhattan, de donde recibieron el nombre de occidentales. Realizaban sus propios delitos, con su propia gente, y tenían su propio contrabando y sus propias actividades ilegales. Y una de las cosas que hacían era ejecutar asesinatos para las familias del crimen organizado. A veces, antes de hacer que la ejecución la lleve a cabo uno de la familia o alguien de la mafia, uno prefiere distanciarse del asesinato. Así que se contrataba a esta gente y ellos realizaban el encargo. Y lamentablemente, se mostraron muy eficientes en su trabajo. La mafia no hacía otra cosa que seguir la tradición americana. Por supuesto, a la hora de seguir esa tradición, no van a ser exceptuados por lo que hacen, pero van a ser ridiculizados. La mafia es ridiculizada por ser violenta, como si no tuviéramos inherente una cultura violenta. Quiero decir que la suya no es exactamente una labor de trabajadores sociales. Nos gusta la riqueza. Nos atrae de un modo absoluto. Es nuestra inmoralidad, los fallos de nuestro carácter, quienes nos hacen adorar la riqueza. No está limitado a las figuras románticas, tal y como lo presentaban en el mundo del crimen. Coge unas figuras como las de Michael Milkham y Young Bond. Cuando uno dice Young Bond, debe preguntarse si realmente uno no quiere ser como él, si no le gusta la basura. Estamos hablando de un hombre que hizo $600 millones en un año. 600 en un año. Este es el experto Young Bond. Quiero decir que les glorificamos. Coge a un Donald Trump
Y hasta su caída la gente le adoraba. Yo no creo que tuviese un átomo de moralidad en su cuerpo. Yo nunca vi que lo tuviera. Pero la realidad estaba ahí y era muy, muy fuerte. Y el punto sobre la mafia que la hace única en América es que fue un grupo capaz de penetrar en cualquier faceta de nuestra sociedad. Se infiltraron en la política, en los negocios, en los sindicatos. Otros grupos de delincuentes organizados no tuvieron la capacidad de penetrar hasta ese punto en las entrañas de la sociedad americana. Siempre hemos tenido un sustrato delictivo en América, aun remontándonos a los primeros colonizadores. Y no estoy hablando de los italianos, estoy hablando de los anglosajones. Esta es una sociedad fuertemente industrializada que creía en la conquista de los espacios abiertos con un sentimiento de optimismo hacia el futuro. Por supuesto, los Robert Baron fueron héroes, los 4 faros de las grandes familias americanas. Harriman, Rockefeller, Morgan, su abuelo Vanderbilt, todos ellos fueron gángsters, los gángsters de Carnegie. Quiero decir que no se les llama gángster, ni ellos se lo llaman a sí mismos. Ellos son los padres fundadores. Pero un padre fundador puede ser un padrino, no hay gran diferencia. Se da ese pragmatismo. Por supuesto, también está esa mentalidad asesina, esa mentalidad delictiva que yo digo que es inherente al asentamiento de los americanos. Ton more crack. We got it, Bob.